buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy en Enfoque nos proponemos hablar sobre actitudes como la empatía, el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de superación a uno mismo, la escucha. ¿Y en qué ámbito? Pues en muchos ámbitos de la vida lo podíamos destacar, pero uno de ellos es el ámbito de la enfermedad y el ámbito del asociacionismo dentro de los familiares y los afectados por diversas patologías. Es nuestro tema de hoy de Enfoque y comenzamos como siempre con nuestro vídeo. Los aficionados a crear expresiones redondas los llamarían héroes anónimos, superhéroes de todos los días o luchadores donde no cabe el desaliento. Hablamos de todas aquellas personas que día sí, día también están al frente de una asociación de afectados y familiares vinculados a una determinada enfermedad o discapacidad. Son asociaciones en su gran mayoría muy modestas, de medios económicos y técnicos, pero inmensamente ricas en personas que, bien por padecer una patología o por ser familiar de alguien que lo padece, se arremangan todos los días para conseguir que la vida de ese colectivo mejore. Su trabajo bien lo podríamos comparar con el de las hormigas. Granito a granito se organizan para estar en 101.000 cosas, consiguiendo hacerse notar como entidad, sin destacar unas sobre otras, y todos con un único fin: proveer una despensa en la que, además de servicios imprescindibles de rehabilitación y ayuda, los afectados encuentren un lugar cercano, acogedor, donde hablar de sus problemas, de sus sueños, de sus miedos, y donde sus familiares sienten que no están solos. Parece sencillo, pero el día a día puede confirmar que no lo es. Empatía, humanidad, sostenibilidad, transparencia son los valores que encontramos en la página de Ademto, la asociación que en Toledo enarbola la bandera de los afectados por la esclerosis múltiple, por otras enfermedades neurodegenerativas y sus familiares. Llevan más de 20 años haciendo provisiones para conseguir no solo que los enfermos vean mejorada su vida, facilitando servicios a los que la administración no llega, sino también siendo un elemento dinamizador dentro de la sociedad toledana, haciéndose presentes en muchas iniciativas como apoyar la investigación que buscan. No solo hablar de esta enfermedad, sino sobre todo, y lo más importante, que estos enfermos y sus familiares se sientan uno más dentro de la sociedad, con su enfermedad, pero uno más. En esta línea de trabajo están otras muchas asociaciones y entidades de nuestra provincia, unas más conocidas que otras, con un trabajo continuo, discreto y en ocasiones poco reconocido. Hoy, en Enfoque, queremos ser voz y altavoz para estos colectivos, porque no son héroes anónimos que tienen nombre, porque no son superhéroes, sino hombres y mujeres que se levantan todos los días para trabajar por los demás, y porque en su lucha también habrá días para el desaliento, pero nunca para la desesperanza. Bueno, pues hemos visto este vídeo en el que hemos visto a personas conocidas por nosotros, porque son habituales dentro de nuestros contenidos. Algunas de ellas también han estado en este programa y están. Y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. María Ángeles Pozuelo, psicóloga clínica, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por venir hasta nuestra casa, seas bienvenida. Y Begoña Aguilar, presidenta de Ademto, buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. La primera de vez estar fuimos con nosotros a vosotros. vuestra casa, allí a la sede de Ademto, y hoy has venido tú a nuestra casa, pues yo creo que es que ya son muchos Una años relación, conociéndonos. Sí, os debía la visita. Sí. Hemos visto, y a lo largo del programa veremos a otras diferentes asociaciones que trabajan en la ciudad de Toledo, asociaciones que están unidas en torno pues a una realidad como es la enfermedad y que en un momento dado deciden, bueno, pues yo tengo esta enfermedad, me apoya mi familia, pero vamos a dar el paso y vamos a crear una asociación. Es el caso, por ejemplo, de Ademto, que surgió hace 21 años, en el año 96. Begoña, hay mucha gente que se puede plantear, ¿por qué crear una asociación? Si tú tienes tu enfermedad, ya bastante tienes, ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú? Pues muy sencillo. En primer lugar, porque todos nos encontramos en una misma situación y necesitamos las mismas cosas. Si en vez de pedirlo de manera individual, lo pedimos 2 o 3 juntos, pues tenemos más peso y podremos conseguirlo. Y luego, además, porque estás en una situación en que las personas que están con tu misma
patología, con tu misma enfermedad, entienden la situación que estás. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, cuando estás embarazada, los síntomas que tienes durante el embarazo los entiende otra embarazada. Pues aquí igual, cuando tienes esclerosis múltiple, la situación, cómo te sientes, cómo te cuesta levantarte por las mañanas, arrancar, o el día que tienes esa fatiga insoportable, lo entiende otra persona que está en la situación como tú. Entonces, la unión además hace la fuerza. Solo uno va rápido, pero juntos se llega más lejos, se consigue más. Pero hay que tener una actitud especial, es decir, tú antes de tener esclerosis múltiple eras una mujer proactiva, que te movías también en este ámbito del asociacionismo, ¿o fue a partir del diagnóstico? No, bueno, yo en concreto en la Asociación de Esclerosis Múltiple vine por razón de la enfermedad. Anteriormente había participado pues en otras asociaciones en lo que te corresponde por la vida, pues a lo mejor es la asociación de vecinos, o es la asociación de padres de familia, o es la asociación de los aficionados a la música, o estás en un club de lectura. Entonces, bueno, yo llegué a la asociación de esclerosis múltiple a partir del diagnóstico de la enfermedad, pero sí, siempre había tenido un sentimiento y valoraba eso, la posibilidad de que juntos es más fácil conseguir cosas. Bueno, vamos con la voz de la experta. María Ángeles es psicóloga clínica, está en el Hospital Nacional de Parapléjicos, es miembro del Comité de Bioética, que por cierto hace unas semanas organizasteis unas jornadas muy interesantes, que me imagino que tendrán continuidad, porque fueron unas jornadas sobre bioética en la que se despejan dudas, pero yo creo que también se abren muchas puertas, ¿no?, para seguir investigando. ¿Qué aporta a los enfermos y a sus familiares el tener una asociación, un referente donde ir, donde acudir? Hombre, yo creo que es una parte muy importante, porque nosotros, digamos, somos el primer eslabón en el comienzo un poco de la rehabilitación, pero la rehabilitación no continúa con el alta hospitalaria. Entonces, la asociación, en este caso, que normalmente suelen ser, y hay una serie, digamos, de red de ASPAIN, que es la que cubre más parte, digamos, de los lesionados medulares, es un trabajo de continuidad. Es un poco, nosotros de alguna manera hacemos un poco ese puente hacia que luego ellos deben de continuar. De hecho, ellos muchos continúan no solamente desde el punto de vista de actividades de ocio y de implicación en una serie, digamos, de actividades, sino también de rehabilitación. Ellos continúan haciendo su rehabilitación. El alta, digamos, se hace más fácil cuando hay un plan para después, cuando hay una continuidad en el tiempo. Aún así, el alta suele ser un salto en el vacío y es difícil, porque ellos, claro, están muy protegidos en el hospital, y además es un lugar, bueno, pues de inclusión, que realmente ellos toman más conciencia de cuáles son los verdaderos problemas cuando salen a la calle y cuando se encuentran con todo tipo de barreras, las sociales, las arquitectónicas. Pero el tener un lugar, porque además son muchos los pacientes que están cada vez más implicados en estas asociaciones, y además, por ejemplo, muchos de los lesionados medulares que están en el deporte, es decir, que el deporte ha sido una de las opciones para continuar después un poco de la lesión medular. O sea, que partimos de la base de que, bueno, que hay que asumir el diagnóstico. Comentábamos antes de empezar el programa que, independientemente del diagnóstico que sea, hay una fase pues de aceptación, bueno, primero quizás de rechazo, ¿no?, y luego de aceptación, que es muy duro, que bueno, ahí también pueden ayudar los profesionales, pero luego lo suyo es comenzar ese nuevo camino y hacerlo, si se puede hacer acompañado de una asociación, muchísimo mejor. Vamos a hablar un poquito de esa fase de rechazo, de aceptación del diagnóstico, porque no es lo mismo, ¿verdad?, en una lesión medular que en un diagnóstico como es la esclerosis múltiple, ¿verdad, María Ángeles? Sí, a ver, normalmente un poco, yo creo que las dos cosas, vamos a ver un poco las dos cosas, son difíciles las dos, porque incluso en esto que, como comentaba Begoña, cuando uno le dicen que a lo mejor la evolución de su enfermedad puede ser que termine en una silla de ruedas, eso cuando uno lo oye no lo quiere, lo oye pero lo deja, digamos lo rechaza, porque hasta que llega el momento, han podido pasar muchos años, pero realmente lo oíste si no lo quieres oír, o sea, realmente que es un impacto bastante grande, ¿no?, el dar el paso. En el caso nuestro es que normalmente es un cambio en la vida, que es un golpe y es un accidente de una manera radical, es decir, que te cambia la vida radicalmente en un segundo, ¿no? En ese sentido, un poco nosotros vamos preparando para, hablamos un poco del rechazo, nos sorprende que
La gente no está tanto en esa idea de la no aceptación, nos sorprende cada vez más, yo me sigo sorprendiendo a pesar de los años que llevo trabajando con ellos, la capacidad que tiene la gente de rehacerse tras la lesión, de resistir y de crecer después del sufrimiento. Es decir, en el sufrimiento buscamos una fuente de riqueza, de enriquecimiento personal y de búsqueda de dotar de sentido a tu vida. Fíjate qué gran lección, y no llevarás tú años en parapléjico, ¿verdad, María Ángeles? Y vosotros, ¿cómo planteáis esos pasos y sobre todo esa primera visita a la asociación que me comentabas antes, Begoña? Pues después del momento ese inicial de rechazo, que piensas, ¿y por qué a mí me ha tocado esta enfermedad? ¿Por qué tengo yo este diagnóstico? Pues pasado un tiempo dices, bueno, pues voy a enterarme, voy a ver qué pasa, cómo está la situación en relación con la esclerosis múltiple. Entonces te acercas a la asociación, y en la asociación te ofrecemos una serie de servicios y actividades. De entrada, la primera, que es muy importante, el apoyo psicológico, y luego el resto de servicios que te pueden ayudar a mantener ese buen estado físico, esa funcionalidad, aprender a manejarte con la nueva situación a la que te enfrentas, porque bueno, lo que está claro es que todas las personas a lo largo de nuestra vida, aunque solo sea por estadística, por pura matemática, algo malo o regular nos va a pasar, empezando porque todos nos tenemos que morir, o se nos va a morir alguien que tenga más edad que nosotros. Entonces tienes que dejar a un lado el pensamiento de por qué a mí me ha tocado esta enfermedad, por qué a mí me ha tocado esta lesión medular. Eso lo dejas aparte y dices, bueno, pues con todo lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces puedo hacer una serie de cosas que además me hacen ver la vida de otra manera. Si yo me encuentro bien y estoy feliz y contento y aprovechando las circunstancias que me quedan, pues mi alrededor también estará feliz y contento. Y a partir de ahí, como bien dice María Ángeles, empieza el crecimiento. ¿Por qué? Porque te das cuenta que aprecias y valoras cosas que antes no le dabas ninguna importancia, como puede ser una simple ducha. Todos nos levantamos por la mañana, vas al cuarto de baño, te duchas y es una actividad automática. Cuando has estado en cama un montón de tiempo, ¿verdad, María Ángeles? Total. El poder ir a la ducha y que te caiga el chorro lo valoras y es estupendo. Pues lo mismo que a lo mejor el día que ya puedes masticar, o el día a lo mejor que puedes abrazar, que te has quitado la rigidez y la espasticidad en los brazos y puedes abrazar. Entonces, con cosas tan pequeñas empiezas a crecer, a sentirte mejor persona, y yo creo que eso lo transmites. Bueno, decías, María Ángeles, que vosotros trabajáis mucho con las familias, porque el paciente pues también tiene unos días, un proceso en el que a lo mejor pues está en un coma o no está consciente y tal. Preparáis a las familias y luego hacéis esa preparación con el paciente. En vuestro caso, y en el caso de otras asociaciones, ¿quién es el que acude primero, el paciente o los familiares? Como norma general, en vuestro caso. Pues tenemos las dos cosas, yo te diría el 50%. ¿Sí? Por un lado, el propio paciente y el propio enfermo, porque la verdad cada vez somos más conscientes de lo que nos pasa y queremos tener información y saber lo que nos sucede, o en una enfermedad como la nuestra, qué nos sucederá. Entonces, esto permite empoderar o dar mayor capacidad, mayor conocimiento al enfermo de su situación y poderla manejar mejor. Pero por otro lado también están aquellos familiares que quieren venir para adelantar, para prever qué es todo lo que va a suceder, y entonces pues lo recibimos igualmente, les damos la información y le damos ese apoyo, porque por un lado los familiares vienen siempre, como bien decía María Ángeles, con ese afán de proteger y de hacer una burbuja que a veces pues no es lo más adecuado, ¿no? Muchas Correcto. veces el cariño nos ciega, ¿verdad? Sí, María Ángeles, bueno, vamos a tener presentes en nuestro espacio a otras asociaciones de Toledo que están unidas en torno a otras enfermedades. Una de ellas es Afibrotol, es una asociación que trabaja con
enfermos y familiares diagnosticados con fibromialgia, una enfermedad muy dura, una enfermedad casi oculta. Luego podemos hablar un poquito de ella con María Ángeles, y vamos a ver una visita que hicieron aquí a nuestra casa, al programa Voces Amigas de Teresa Martín Tadeo. Ángeles, Ana Mila, Angie y Esperanza, a todas les ha unido la fibromialgia, una enfermedad crónica caracterizada por una fatiga profunda que ni con el descanso disminuye, una enfermedad que les hizo acudir a la asociación Afibrotol y encontrar allí el impulso para seguir adelante gracias a personas como Marga, la psicóloga. A todas ellas abrimos los estudios de Radio Santa María para participar en una conversación que demuestra las dificultades del día a día para estas mujeres. Y es una enfermedad que no se entiende, ni siquiera los propios familiares la entienden, porque no tienes una lesión física que diga tengo un brazo o tengo una pierna. Sencillamente tengo mucho dolor y no puedo hacer nada. Porque lo verdaderamente difícil no son solo los síntomas que convierten a la fibromialgia en altamente discapacitante, sino la incomprensión. Pero estás divinamente que no puedes con la vida del cansancio, o sea, es un cansancio tan agotador, tan estresante, tan malo, que es horroroso. Yo, de verdad, no me pensé que esto podía ser tan gravoso, vamos. Sí. Y tan incapacitante muchas veces. Sí. Un dolor que impide saber cómo estarás dentro de unos días, hacer planes, un dolor que provoca miedos e inseguridades. Tienen un miedo tremendo muchas veces porque les pasa eso, programamos algo o ellas programan sus cosas y de repente dicen, no sabes cómo madre mía, pero yo no sé si apuntarme porque claro, es que a lo mejor ese día no puedo. Claro. Entonces eso también les produce mucha inseguridad, mucho miedo a la hora de hacer cualquier tipo de actividad. Y si ese día me levanto y no puedo. Preguntas detrás de las que se encuentran en muchos casos años y años en busca de un diagnóstico. Primero te hacen pruebas de reuma, de artritis y van descartando. Sí. Todo eso conlleva un tiempo. Sí, hasta que ya, cuando no tienes nada de eso, dicen fibromialgia. Es que es una enfermedad por descarte. En vez de ser una enfermedad que busca una lesión en concreto, es como una enfermedad por descarte. Primero hay que descartar otras cosas hasta que se llega al núcleo de la enfermedad. Sí. Y a pesar de la dificultad de su día a día, no dudan en reconocer que hay un antes y un después en su vida, gracias a la amistad que han forjado en la asociación. Cada vez que damos una charla, trata un tema que nos levanta, ya te vas a casa con la cabeza pensando en esto y dices, eso fuera. Sí. Y es que nos da la vida. La Asociación de Enfermos y Familiares de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Toledo se creó en 2006 intentando agrupar a un colectivo inmerso en un vacío debido al desconocimiento generalizado de la enfermedad y su tratamiento. Pero han conseguido mucho más, sacar de dentro de estas mujeres la valentía para luchar en un día a día que se hace cuesta arriba en muchas ocasiones, desde que se levantan. Bueno, pues hemos visto a estas compañeras identificadas, ¿no? Sí, refleja, hay una parte de los síntomas de esclerosis múltiple, como es la fatiga, que la han reflejado estupendamente. Sí. Y sobre todo porque es una enfermedad en la que no hay síntomas externos, no hay signos externos. O sea, tú estás guapísima, igual que esas mujeres de Afibrotol, y claro, dices, es que me duele todo. Y dices, pues chica, no se te nota. No se te nota. Entonces es una especie como de luchar contra corriente. ¿Por qué es tan difícil la fibromialgia? María Ángeles. A ver, yo creo, y sí me gustaría un poco puntualizar, que tanto la fatiga como el dolor crónico, el papel, estábamos diciendo que la labor psicológica era muy importante, porque no solamente además con el paciente, sino que es muy importante con el entorno familiar. Porque también es verdad que hay que trabajar con ellos para, muchas veces arropamos el dolor, igual que antes hablábamos de aspectos más de sobreprotección ante la persona, por ejemplo, con diversidad funcional, que pueden hacer menos cosas, están más limitados. Y en el tema del dolor a veces también se arropa, porque parece que todo el día cuando uno se levanta ya preguntándole al paciente si tiene dolor, si está fatigado, si está cansado. Es decir, que hay que romper un poco ese círculo también un poco en cuanto al tema del dolor, ¿no? Creo que el trabajo psicológico es muy importante, y el trabajo que ha dicho una de ellas también, de la que hemos visto en el vídeo, con un poco cómo la asociación les ayuda, digamos, a decir, esto ya me tengo que retirar de esta actitud o de esta postura. Trabajar con las actitudes. A ver, sobre todo yo creo que hay que comprender, porque cuando tienen dolor, en el caso de los nuestros, que también tenemos paciente con dolor neuropático, que es muy complicado,
tú nunca vas a cuestionar que el paciente tenga dolor. Lo que sí le quieres decir es que el dolor tiene tantos componentes y es tan multidimensional que el componente emocional y el componente de la personalidad y el componente psicológico juega un papel muy importante, porque entre, digamos, los mismos síntomas, por así decirlos, cada paciente reacciona de una manera diferente. Unos a lo mejor muy incapacitado en que no puede hacer y otro con una lucha y una superación, ¿no? O sea que creo que hay que trabajar mucho con todo lo que hay detrás y también que nos, como de alguna manera es una expresión en el cuerpo de, digamos, muchas veces de que no estemos satisfechos con otras cosas, también hay que ir a profundizar un poco por qué en el cuerpo se reflejan, digamos, muchas veces las propias insatisfacciones personales, ¿no? O sea, un componente psicológico muy importante, pero un estado anímico determinado puede... El dolor no se va a quitar por un estado anímico determinado, pero sí que hace que lo lleves mejor, así para entendernos. Era destacado que, bueno, estas mujeres comentaban que, bueno, una vez que han entrado en contacto con la asociación, pues se han entendido. Pero a mí me gustaría destacar, y así lo hablaba con vosotras hace unos días, que una asociación no solamente es un lugar donde se reúnen 3 o 4 pacientes y sus familias, ¿qué tal? Y se habla. No, porque tenéis servicios dados por profesionales, porque necesitáis de asistencia profesional para que no se vaya la cosa de madre, ¿verdad? Vosotros eso lo trabajáis muy bien en Adento, ¿verdad? Sí, en Adento tenemos una conciencia muy clara de la importancia de la rehabilitación en sentido amplio, tanto física como psíquica. Es muy importante, como ha dicho María Ángeles, cuando te dan el diagnóstico tienes un momento de salto al vacío, que es cuando te encuentras con la realidad de tu enfermedad y tienes que vivir, ahora vas a vivir siempre con una pareja al lado, que es tu enfermedad. O si eres un matrimonio vais a ser 3, tu esposo o tu esposa, tú y la enfermedad, vais a ser 3. Hay que aprender a convivir con todo eso. Esa convivencia, ese día a día está afectada por un montón de actividades físicas, psíquicas, mecánicas, y tienes que empezar a desenvolverte con todas ellas y no perder esas cualidades. Entonces, con la rehabilitación, por ejemplo, empiezas a la rehabilitación en fisioterapia, empiezas a mejorar esas pequeñas torpezas que a lo mejor te produce la enfermedad. Con la rehabilitación psicológica tienes un espacio donde hablar y plantear tus miedos y ver qué es lo que te sucede. Con el apoyo del trabajo social puedes aprender qué recursos, qué te facilita la administración, el sistema, el estado de bienestar. Entonces, esta labor que nosotros hacemos desde la asociación es imprescindible, nadie la hace, y somos los que acompañamos al enfermo en ese salto al vacío. Por eso somos tan conscientes de la importancia María de nuestra Ángeles, importante, por tanto, actividad. estar tutorizados por profesionales. Sí, nosotros, por ejemplo, en el hospital, que también hay en el jardín, ellos se agrupan, se relacionan, pero es verdad que siempre nosotros, por ejemplo, bueno, estamos también dirigiendo una serie de grupos de distintas edades, con distintos objetivos, con distintos aspectos a rehabilitar, porque hay que tener mucho cuidado de los grupos pueden beneficiar mucho, como los foros, y pueden no beneficiar, pueden estar haciendo mucho daño. En unas primeras etapas, digamos, un poco tutorizar, un poco desde el punto de vista profesional, yo creo que es bastante importante. En el tema de la asociación, según vamos hablando, lo que no quiero que se me olvide también es que hay un rechazo a veces, porque los pacientes que van a ir a las asociaciones, y nosotros así lo trabajamos, no quiere decir que su único lugar social ya sea la asociación. Ellos volverán otra vez a su integración social, volverán al mundo, intentarán retomar la vida donde la dejaron, independientemente de que tengan la asociación. No es que ya no se pueden relacionar con otras personas que no tengan lesión medular, esclerosis múltiple, dolor. Sí, se trata de socializar la enfermedad, de normalizar tu vida con un componente más que es la enfermedad. En eso, por ejemplo, otras asociaciones, como por ejemplo las asociaciones que trabajan con discapacitados intelectuales o las asociaciones de síndrome de Down, insisten mucho en hacer una integración, por ejemplo, a la hora del ocio y del tiempo libre, que todos podamos participar en diferentes actividades y cada uno con sus capacidades o sus discapacidades, ¿no? No hay que crear tampoco guetos, porque hay una especie de corriente en nuestra sociedad en la que parece que aparta un poco la enfermedad. No sé si tú
lo has sentido, Begoña? Parece que no... Bueno, cuando te enfrentas con la realidad y con el día a día tienes muchas dificultades, cuando tienes limitaciones físicas, te hablo de unas muletas o te hablo de una silla de ruedas. Entonces la verdad es que cada vez la sociedad es más consciente, se avanza más y se van limitando las barreras arquitectónicas, pero tienes pues desde la dificultad de poder entrar a un comercio que tiene un escalón, la dificultad que tienes para encontrar los cuartos de baño, no te explico el ocio cuando tienes que ir a un cine o a un teatro, pues muy bien, el cine está adaptado, pero no es lo mismo ver, tiene las rampas, pero no es lo mismo ver la película en la fila 1, que lo ves así, que verlo en la fila 10, en el teatro, hay dificultades. Entonces sí que hay un componente muy importante de actitud y de lucha que tiene que tener el propio paciente y el afectado, de venga, yo quiero salir y quiero estar con los míos y con mi gente, volver al trabajo. Es muy importante la adaptación del puesto de trabajo para poderte integrar. Hay barreras que se ven y hay barreras, ¿verdad, María Ángeles?, que no se ven. Que no se ven. A ver, nosotros dentro trabajamos mucho porque cuando ellos hablan de estas barreras que nombraba Begoña, pues que son totalmente ciertas y la verdad que les hacen la vida muy difícil, porque si estamos todos trabajando en una dirección y luego salen y tienen estas dificultades, pero yo siempre les digo que tampoco quiero que sea un poco la excusa para, sino que es verdad que la persona, digamos, que quiere, que afronta en este caso una lesión medular, y si quiere realmente, se dice también si se puede. Hay una parte que está de la persona, a ver, se afronta como se es decir, hay personas que van a superar esta situación, lo que decía Begoña antes, esa pregunta inicial que se hacen todos del por qué a mí. Yo recuerdo un paciente que a mí me gustó mucho, que dice que lo veía mucho en el hospital y él la transformó en para qué a mí. Él lo que hizo fue reflexionar para qué le había pasado, qué iba a hacer con aquello que le había pasado y de allí qué sacaría. Entonces nosotros trabajamos un poco con ese afrontamiento y con esa eliminación de las barreras. Yo en las terapias grupales trabajo mucho en la eliminación de las barreras psicológicas, para que no sean solo las arquitectónicas y que ellos piensen que no han podido, porque todos tienen algún ejemplo que poner, evidentemente, de que hay que eliminar y de que la sociedad no facilita mucho también esa integración. Pero ellos tienen que ir haciendo un trabajo por delante antes, digamos, de encontrarse con esa barrera. Y además, si tú quieres hacerlo y tú quieres salir, buscarás los medios para resolverlo. El problema, hay gente que vive en ciudades, en entornos muy adaptados. Algunas de las ciudades que tenemos en España han llevado premios de accesibilidad y no salen de su casa porque no quiere que le vean en la silla. O sea, que empecemos también eliminando primero ese rechazo. Lo que decía Begoña, el tema de la silla es lo que nosotros llamamos, entre comillas, la discapacidad física visible. Es decir, ese es el problema. El hándicap es que ya está ahí. ¿Cuántas personas caminan y van por la calle con distinto tipo de discapacidades que no se ven, que no son visibles? Y son muchas. Podríamos hablar aquí de muchísimas de ellas. Creemos que todos los que caminan están estupendamente, que por la calle todo el mundo va y le va muy bien, pero como ella decía, todos nos va a pasar algo en el entorno o a nosotros, y además todos valemos para algo y no valemos para algo. Es decir, sí, tenemos que asumir nuestras capacidades y nuestras discapacidades. Lo que pasa es que, como bien decís, unas se ven más que otra. Otra de las asociaciones que se está moviendo también bastante en la ciudad de Toledo es una asociación, hablamos de un trastorno psicológico, que son los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia. Abucamán lleva también muchos años trabajando en la ciudad de Toledo y también visitaba nuestros estudios y nos dejaba esta reflexión. Mucho más que una moda, incluso mucho más que una enfermedad nutricional. Anorexia, bulimia, trastornos de la conducta alimentaria en general, son enfermedades mentales graves que afectan al 6% de la población joven y causan estragos en quienes las sufren y sus familias, especialmente los padres. Pensando en ellos, desde Abucamán desarrollan talleres en los que les muestran cómo tratar a sus hijos y liberarse del sentimiento de culpa, inevitable en estas enfermedades. Les hacemos comprender también eso para liberarse o para disminuir ese sentimiento de culpa, porque sí que aparece un sentimiento de culpa muy grande también. Entonces sí, les damos estas pautas, pero también intentamos escucharles y comprender que hay momentos en los que pues no pueden evitar decirles, pero vas a comer de una vez, ¿no? Porque me imagino que la impotencia y la ansiedad que aparece en esos momentos pues les impide, ¿no?, gestionarlo de otro modo.
Asesoramiento psicológico, nutricional, talleres de prevención en los colegios, atención telefónica a los afectados. Es larga la lista de tareas de una asociación a la que se le ponen las cosas difíciles, especialmente en verano, cuando es complicado huir de los mensajes que incitan a ponernos a dieta. ¿A quién culpas? Sí. ¿A una sociedad solamente? ¿A una pasarela que dicen es que están? Pues no, tenemos todo, porque dentro de la familia también empezamos a decir, yo tengo que ponerme a dieta porque me tengo que quitar estos kilos, cuando a lo mejor tenemos niños de 8 y 9 años y de 12. De ahí la importancia de comprender el peligro que entraña de cara a nuestros hijos la permanente obsesión por perder lo que llamamos unos kilos de más. No normalizar el estar a dieta, o sea, porque al final eso es algo que están percibiendo los niños y que al final pues van a entender como algo normal, y de estar a dieta continuamente a dar el paso, ¿no?, a ese tipo de trastornos, pues dependiendo, ¿no?, de otros factores, como decimos, de personalidad, de hereditario y demás, pues va a depender, ¿no?, el que podamos también desarrollar ese tipo de trastorno. No olvidemos que el estereotipo de belleza de nuestra cultura, basado en la delgadez, puede convertirse en la puerta de acceso a comportamientos que suponen un riesgo de cara a los trastornos alimentarios. Bueno, asentíais también, decíamos que era complicado la fibromialgia porque es una enfermedad que no se ve, pero la anorexia es una enfermedad en la que lo primero que aparece es un sentimiento de culpa enorme, como diciendo, ¿qué he hecho yo para que mi hijo, para que mi hija vaya por ese camino? Y yo creo que es una enfermedad en la que todos tenemos una responsabilidad. María Ángeles. A ver, yo creo que en todos los aspectos de cualquier enfermedad, y es verdad que a veces los profesionales, se ha visto cuál es el perfil, por ejemplo, muchas veces hacemos mucho daño estableciendo una serie de perfiles, que es el perfil tipo madre de hija anoréxica, hija o hijo, porque aparece también tenemos el modelo mujer, pero bueno, aparece cada vez más también en los varones, porque los varones al final se están contagiando de las cosas que realmente yo siempre digo, ¿por qué cogéis lo malo sabes? En vez de aprender otro tipo de patrones. Yo creo que la desculpabilización es fundamental. Yo la verdad que trabajo en esa línea en todo, porque bueno, eso nos pasa con la anorexia, nos pasa con un montón de enfermedades, con la situación de los accidentes, con lo que hizo o no hizo, dejé de decir, con los padres por ejemplo, el sentimiento que tienen los padres de un hijo que se les suicida es tremendo. Quiero decir que una vez que todas estas cosas han sucedido, lo que tú menos puedes cargar es con la historia de la culpa, hay que trabajar eso. Y sí que es importante, hay que hacer campañas de prevención, que yo creo que es muy importante, porque es verdad que no nos damos cuenta en esto que han dicho en el vídeo, que a veces ha favorecido sin darte cuenta, pero es en todo, es en la alimentación, es en la bebida. Tú no puedes transmitir un mensaje a tu hijo de que no bebas si tú estás bebiendo, los padres son los primeros bebedores. Es decir, ¿dónde se empieza la bebida? También se ve, no solamente se ve en la casa. Y también, entre comillas, me decía la madre, ¿cuánto me acuerdo de ti cuando decimos hacemos botellón? Como diciendo los padres también, porque luego tú no le puedes decir a un hijo tuyo no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces esas conductas, esas actitudes sí que hay que cuidarlas mucho en ese régimen. Yo creo que ha expresado muy bien lo de la belleza y el estereotipo de belleza. Yo creo que por desgracia vivimos en una sociedad que lo que ejerce es una dictadura enorme de la belleza, y todo el mundo quiere cuerpos perfectos, y ahí nos va a dar igual que tenga el trastorno de la alimentación, que tenga la silla de ruedas, porque realmente parece que todo tiene que ser que el cuerpo, es decir, tiene que tener unas medidas, tiene que tener un prototipo. Hicieron efectivamente muy mal las campañas cuando vemos las pasarelas, y hemos dicho que había que subir la talla y hemos dicho muchísimas cosas, pero es verdad que son muchos los factores, que los síntomas que, claro, cuando tú ves y ves ahora mismo si ves las que están colgadas en las paradas de los autobuses de la ropa interior, por ejemplo, los modelos que de lo que nos transmiten, pues qué niña o chica en un momento determinado está viendo que no alcanza esa talla, que no tiene ese cuerpo, que le sobra de aquí, le sobra de allá. Entonces realmente hay una serie de mensajes que deberían de ser eliminados, ¿no? Y sobre todo trabajar mucho, yo creo que en las familias hay que trabajar mucho con la belleza de otras cosas, es decir, valorar a ese niño y a esa niña un poco en la casa, ver un poco, porque pasa igual, pasa además normalmente es un modelo de personas muy exigentes, que necesitan estar en una época más muy difícil, muy inseguros, están creándose ellos, formándose, desarrollándose, y ellos necesitan ser número uno en todo, en el cuerpo, en la nota, o sea, porque el perfil de la anorexia además va también con el nivel de autoexigencia. Y sin darnos cuenta muchas veces cree la familia que no lo ha transmitido, sí lo ha transmitido, sin que les hagamos sentir culpables, sí que hay que trabajar con ellos para ver cómo podemos reconstruir un modelo en el que realmente tú le transmitas también que eres importante, ¿no?, para tu hijo, más allá de que tengas unos centímetros más o menos, ¿no? Un problema también que en el que todos nos tenemos que
implicar. Decíamos en el vídeo que no sois héroes, Begoña, pero en ocasiones demostráis mucho, ¿verdad? Bueno, efectivamente, superada la fase, como hemos dicho, de por qué me ha pasado esto a mí, que tenemos que pasar todos. Y ese sentimiento de culpa, sí, trabajarlo, como decía María Ángeles. No tienes que pensar qué es lo que ya no puedo hacer, sino dices, con lo que me queda, todo lo que puedo hacer. Entonces, a partir de ahí, empiezas a hacer un montón de cosas y te das cuenta que tienes esa capacidad de hacer feliz también a las personas que están a tu alrededor, aunque, por ejemplo, como es mi caso, aunque las piernas, aunque yo no pueda correr, ¿es importante que yo corra ahora? Pues no es importante que yo corra. Soy capaz de hacer otras cosas sin necesidad de correr. Entonces, valorar que todo lo demás que tienes, todo lo que te queda, lo puedes utilizar y además lo puedes utilizar bien para ser feliz tú y hacer felices a los demás, pues bueno, al final lo ven como una cosa especial, distinta, como si fuéramos héroes, pero no, yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer felices, primero de ser felices nosotros mismos y luego de poder hacer felices a los que están cerca que nos gusta tener héroes, sí, ¿verdad? Como referente. Y yo veía su agenda cuando estaba diciendo antes, hablando de la agenda que tenía, y realmente, claro, hay cantidad de gente que hace mucho menos desde una situación mucho más privilegiada de la movilidad. Entonces veo un poco a lo que llega ella, a lo que llega tanta gente. Para mí son, o sea, quizás no me gusta utilizar esas palabras, ¿no?, de héroes. Además a ellos les molesta muchas veces cuando le dicen campeón, campeona, no les gusta porque es un poco... les gusta, a ver, hay momentos en que ellos no quieren pasar desapercibidos, pero también les gusta pasar desapercibidos en otros momentos y que no sean tanto el centro de atención. Tenemos que intentar que no lo sean. Recuerdo cuando le estaba contando ella esto ahora, estaba recordando un paciente mío que decía, que fue uno de los que escribió, de los de testimonio del libro, y fue curioso porque él decía, es que luego dicen que somos nosotros los discapacitados, pero yo en el entorno de mi familia veo que ellos llegan a muchas menos cosas de las que llego yo. Ellos optimizan su tiempo, lo organizan para optimizar, y entonces, sabiendo lo que quieren hacer, tienen una optimización del tiempo maravillosa, ¿no? Y dan sentido, y además probablemente ya está mucho, aunque he hablado antes desde dónde partía originalmente, un poco a qué tipo de asociaciones podía ir cuando no tenía la asociación de adentro, pues probablemente es una persona que ese perfil en ella no solo se ha generado después, sino que parte de cómo era Begoña. Claro, o sea, que eso también es muy importante, partir de cómo somos, ¿no? Entonces, de cómo es, y todo el mundo no afronta de la misma manera, todo el mundo no es... Claro, es lo que también queríamos destacar, que no todo el mundo pues lo puede llevar tan bien, que muchas veces parece que buscamos esa cara, que es muy importante porque además ayudáis muchísimo a visibilizar la enfermedad y a darnos lecciones a los que, como he dicho antes, parece que no tenemos ninguna discapacidad, pero ya estoy seguro yo que alguna tenemos. Nos queda muy poquito tiempo y no quería yo... dos cositas que tengo aquí. La relación con las administraciones. Todo esto está muy bien, lleva mucho trabajo de voluntarios, también contratación de profesionales, cuotas que pagáis los socios, vamos a hablar de dinero, a lo mejor en este ámbito que estamos, pues como que no pega mucho, pero el dinero es importante. Y bueno, ¿cómo es esa relación con las administraciones? Tenéis que pelear mucho, ¿verdad, Begoña? Sí. En nuestra Constitución, al principio de todo, aparece la palabra estado de bienestar. Entonces, bueno, la tendencia es a que todos estemos bien y el que no esté bien, a que el Estado te lo facilite. Pero claro, con los recursos hay que repartirlos y ver las prioridades y a quién se los dan. Con la crisis ha habido muchísimo más recorte y los recursos se han visto que son más escasos de lo que pensábamos. Entonces, bueno, las asociaciones estamos luchando un montón porque, si bien somos conscientes de la actividad y del papel que tenemos que hacer, como te he dicho antes, imprescindible, que tenemos que seguir ayudando a la gente a poder hacer esa rehabilitación integral, a poder seguir siendo funcionales, necesitamos el apoyo de las administraciones públicas. ¿Para qué? Para poder abaratar los costes de nuestras actividades. Nosotros somos corresponsables y no estamos dispuestos ni buscamos el gratis total, que todo nos lo dé la administración, que todo nos lo dé el Papá Estado, pero lo que sí somos conscientes es que
con esa ayuda que ellos nos dan podemos abaratar nuestros precios y hacer asequible a todos los enfermos el acceso a la rehabilitación. Pero efectivamente hay que estar todos los días batallando y luchando y recordando que estamos haciendo una actividad que ellos, por falta de recursos, no están haciendo en las administraciones públicas. Digamos que sois un servicio complementario a los servicios que debería de ofrecer la administración en algunas ocasiones para determinadas patologías. Sois los únicos que dais esos servicios. Que me gusta mucho esto que dices, no es una cuestión de gratis total, todos tenemos que colaborar de acuerdo a nuestras posibilidades, pero tenéis que estar ahí en ese modo cansino, sí, ¿no? Sí. En eso Begoña es también muy contundente, hay que estar y hay que pedir porque sí, es una obligación del Estado, así lo garantiza además nuestra Constitución. Y hablando de este término, y ya para terminar, aunque se nos quedarían muchos temas abiertos, en los últimos meses hemos tenido algunos casos muy mediáticos de personas que, aprovechándose de una enfermedad de un familiar, tocando la vena emocional, sentimental, pues han hecho algún que otro descosido. Y eso, independientemente de que la justicia tendrá que dirimir si ha habido un mal uso de esos fondos económicos o no, hace mucho daño al movimiento de las asociaciones, ¿verdad, María Ángeles? Sí, hombre, yo creo que hay gente que digamos que lo tiene porque se lo han dado sin haberlo pedido. Quiero decir que hemos tenido pacientes en que han hecho ellos el entorno, la familia, ha hecho una bolsa, un poco de ayuda. Algunos no quieren, no les gusta porque ni han contado con ellos y han pensado que ellos iban a necesitar. Incluso se han sentido ofendidos porque no lo necesitaban. Pero en este caso, bueno, como casos en los que se pide de una manera determinada y se hace mal uso de ello, no me parece muy ético, la verdad. Además hace mucho daño, ¿verdad, Begoña? El trabajo de hormiguita que hacéis vosotros día a día, con festivales, con tómbolas, con venta de recursos, hace muchísimo daño. Hace mucho daño. Lo que pasa es que en la sociedad tenemos también que educarnos y darnos cuenta que en el momento en que queremos dar ese dinero y ayudar, porque cuando tú no puedes hacer una actividad, tú solo no te puedes ir a Haití o no puedes ir a Filipinas, al huracán, decides, bueno, pues con mi dinero quiero ayudar, pues si yo no puedo venir a la Asociación de Esclerosis Múltiple, voy a dar un dinero y para que ellos lo utilicen bien y consigan sus metas. Pero no solo hay que ir con el corazón, sino que también hay que ir un poco con la cabeza y pensar dónde estoy dando el dinero. Entonces hay que enterarse, informarse, y para eso existen una serie de garantías o de pluses que nos hacen ver a unas asociaciones de una manera más transparente, que a otras no tiene la misma credibilidad. Cáritas o la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo o la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, pues que un grupo de padres o de madres que se unen para pedir dinero y no sabemos dónde, hay que enterarse a dónde va nuestro dinero, y eso es responsabilidad de cada uno. O un padre que tirando, porque es así, hablamos fundamentalmente del caso Nadia, tirando de la emotividad de tener un hijo enfermo. ¿Quién quiere una enfermedad para su hijo? Desde luego nadie. Pero es verdad lo que tú dices, que bueno, y también en esto influyen mucho las redes sociales, las campañas mediáticas, y como bien dice Begoña, yo creo que hay que tener un poquito, poquito de cabeza, ¿verdad, María Ángeles? Conocimiento y saber dónde va, está claro. Yo creo que es muy importante. Y luego, lógicamente, las entidades que reciban, que en este caso no era una entidad, pero las entidades que reciban, ser responsable con el uso que hacen de sus fondos. Porque estáis sometidos a controles. Sí, nosotros estamos sometidos a controles muy estrictos. Nosotros, al ser declarados de utilidad pública, todos los años tenemos una auditoría contable muy, muy fuerte, pero tenemos además el sello de la Fundación Lealtad, que nos garantiza y nos declara como la única ONG de Castilla-La Mancha que es sostenible y transparente. O sea, nosotros tenemos oficialmente reconocido ese plus de sostenibilidad y transparencia. Por tanto, la gente, cuando da dinero a esclerosis múltiple, va a tener una garantía de que ese dinero se va a utilizar
correctamente. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Muchísimas gracias a las dos. Hemos llegado al final de este espacio en el que, como decíamos, hemos hablado de muchas cosas, pero yo creo que se nos han quedado muchas ventanas abiertas, la mejor de los motivos para que volváis a venir y para hablar de, pues sí, de la enfermedad, que es algo que está presente en nuestra vida de una manera u otra. Nos puede tocar a nosotros personalmente, nos puede tocar a un familiar muy cercano, de esto no nos libra nadie, y para hablar de cómo hay muchas formas de afrontar la enfermedad y sobre todo de que no estamos solos, que podemos pedir ayuda, de que es necesario pedir ayuda, tanto como enfermo como familiar, y de que con la ayuda del voluntariado y de los profesionales, bueno, pues se puede aprender mucho de la enfermedad, que yo creo que es lo que es la síntesis de este programa. Muchísimas gracias a las dos, buenas noches, y a todos ustedes, amigos, volvemos la semana que viene aquí en Enfoque. Hasta ese momento, muy buenas noches.